Muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, soy el Padre Miguel, esta transmisión está grabada, ¿sí? Y porque tuve otras cosas que hacer, ¿m? Entonces coincidió con esta transmisión de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la mansedumbre y la humildad de corazón. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a esperar un poco que vayan llegando nuestros amigos de siempre. Y así entonces nos conectamos todos. Hoy es viernes que estábamos ya dedicando al Sagrado Corazón de Jesús, a su corazón sacratísimo, lleno de mansedumbre, lleno de humildad. Y habíamos dicho en otra oportunidad, en una transmisión anterior, que se había perdido mucho las costumbres de dedicar un día de la semana a Dios. El día de la semana de Dios es el día que Él pidió, que es el domingo. Y entonces convendría muchísimo poder dedicar entonces, además del domingo, algún día más en reparación por todas aquellas personas que no dedican el domingo a Dios, a su familia, a la oración, al crecimiento a profundizar su fe y crecer en la esperanza y en el amor a Dios. Bueno, por eso entonces hay que procurar dedicar el viernes a Dios. El viernes hoy es sinónimo de farra, ¿eh? Estos memes recorren por ahí diciendo, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, ¿no? Una tontería mundana, así de lo peor. Por supuesto que si es que uno no tiene a Dios, por supuesto, puede ser viernes, sábado, lunes, lo que sea, ¿no? Pero entonces lo que nosotros tratamos de hacer los cristianos es todos los cristianos que somos muchos, cualquier buen cristiano procuraría dedicar el viernes a la meditación de la pasión de Cristo y sobre todo a dedicar al Sagrado Corazón de Jesús, que es el que realmente hizo que exista un viernes, el más brillante de todos los viernes, el más excelso de todos los viernes, que es aquel viernes de su Santísima Pasión, en la cual Él se entrega por nosotros. Bien, hoy vamos a hablar entonces de las virtudes de la mansedumbre y de la humildad de nuestro Señor Jesucristo y cómo nosotros podemos imitar eso. Entonces, primero definamos las cosas. Decimos en primer lugar que la mansedumbre es una virtud que tiene por objeto moderar la ira según la recta razón. O sea, no es una cierta debilidad de carácter, no es una debilidad de carácter, que bajo un aspecto exterior de mansedumbre disimula profundos resentimientos o miedos, sino que es una virtud, una fuerza derivada de la templanza que rectifica y modera la ira. La ira no es simplemente el enojo por cualquier cosa o el mal enojo, digamos así, sino es el enojo por cosas que pueden ser incluso muy justas. Cuando uno sale a defender con violencia el maltrato de un inocente, entonces necesita de la ira. Y la mansedumbre lo que hace es moderar esa ira, ¿eh? Rectifica y modera la ira de tal modo que no se levante sino cuando sea estrictamente necesario y en la medida de lo conveniente. Jesucristo fue manso. Se levantó, su ira se desprendió, se desató en alguna oportunidad, pero siempre mantuvo la mansedumbre. Y la humildad es una virtud derivada de la templanza, también, que no se inclina a cohibir el desordenado apetito de la propia excelencia, de la propia superioridad, el deseo de todos por nuestra naturaleza caída tenemos deseo de ser más de lo que en realidad somos. Entonces, la humildad es la virtud que no se inclina a cohibir o contener el apetito de la propia excelencia, dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez y de nuestra miseria, principalmente con relación a Dios. Es la virtud entonces opuesta a la soberbia. Y se refiere principalmente a Dios. La humildad no se refiere principalmente a los hombres, sino principalmente a Dios. Y de forma derivada también va a ser una conducta respecto de Dios. Y se refiere principalmente a Dios por comparación al cual el hombre, el mejor hombre de todos, siempre está falto de toda perfección. Muy bien, entonces vamos a ver ahora cómo Jesús es modelo de mansedumbre y de humildad.
Primero, es modelo de mansedumbre. Sí, ciertamente, el Señor fue siempre modelo de mansedumbre. Y en el Antiguo Testamento quiso Dios que los profetas anunciaran la mansedumbre como distintivo del Mesías. En Isaías, capítulo 42, versículos 1 en adelante, va a hablar sobre la mansedumbre del siervo de Dios. Los evangelistas señalaron claramente que esta profecía se cumplía en Jesucristo, que era muy manso, mansísimo. Jesucristo era muy manso. Se muestra entonces Él como modelo de mansedumbre para todos nosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esas son palabras del Señor. Aprenda de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y Él realiza entonces perfectamente el ideal trazado por los profetas. Cuando predica el Evangelio, nunca hace con arrebato, nunca hace con animosidad, nunca predica con aspereza, sino siempre con calma y con serenidad. Con los apóstoles, por su parte, sufre él pacientemente la ignorancia de los apóstoles, las impertinencias que muchas veces tienen, las debilidades, los defectos de los apóstoles que son innumerables. Y les aconseja a los apóstoles que tengan mansedumbre con todos. Perdonen, no 7, sino 70 veces 7. Sean sencillos como palomas, devuelvan el bien por mal, ofrezcan la otra mejilla a quien les hiera en una de ellas. Y así les llama a sus apóstoles a que vivan siempre según la mansedumbre. Y con las turbas, con las multitudes que hace el Señor, nunca voces intempestivas. Ofrece a todos el perdón, ofrece la paz, multiplica las parábolas de la misericordia, se ofrece para alivio y reposo de todos los oprimidos. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Mirándolos a todos, les tuvo compasión. Y con los pecadores, extrema mansedumbre hasta lo indecible de la dulzura. Pensemos simplemente en aquella mujer que visitó a Jesús cuando éste estaba en la casa de Simón el leproso y que rompió el frasco de alabastro lleno de perfume y ungió sus pies y secó con sus cabellos, y entonces todo el mundo le apuntaba con el dedo a aquella mujer, y él que dijo: no la molesten, déjenle porque me está ungiendo para mi sepultura. Jesucristo entonces es modelo de humildad, modelo absoluto y único de humildad, perdón, de mansedumbre. Ahora vamos a ver cómo es modelo de humildad. Jesucristo es modelo de humildad en su vida oculta, porque antes de nacer se anonadó, se hizo nada en el seno de María, se somete a un decreto caprichoso del César que manda que todos vayan a sus ciudades natales a ser censados, y también a la dureza de la pobreza. No hubo sitio para ellos, dice el Evangelio, cuando éste había de nacer. Nació pobre, desconocido, nace en un pesebre, en una cueva, en un lugar paupérrimo, de noche, y viene a recibir la adoración de unos simples y llanos e ignorantes pastores, que nada podían darle, sino solamente su sencillez. Cuando se vuelven a Nazaret, lleva una vida oscura de obrero manual, sin el menor rasgo de su divinidad. Nadie desconfía de que este sea Dios, y se pone inclusive obediente a sus padres. Y entonces, fíjense ustedes, obediente a sus padres y acaso a un patrono después de la muerte de José. ¿Sí? A un patrono después de la muerte de José se pone a obedecer también una vez que José muere, para continuar con su trabajo. Una vez que empieza su vida pública, cuando empieza a predicar, llama a sus apóstoles, elige discípulos entre los más ignorantes y rudos pescadores. Ni siquiera elige discípulos entre los sabios, sino entre los pescadores. Y un publicano, un pecador público. Busca y prefiere a los pobres, a los pecadores, a los afligidos, a los niños, a las mujeres. Y vive muy pobremente. El Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar la cabeza. Predica con sencillez, usando un lenguaje al alcance de todos los humildes. Hace milagros para probar su misión divina, pero sin nunca ostentar, incluso muchas veces prohibiendo a los otros que hablaran de esos milagros. Exige silencio y, cuando quieren hacerlo rey, huye, para que entonces todos entiendan que aún él siendo rey, yo soy rey, y para esto he nacido. Que sepan que este reinado no va a ser conforme a este mundo. Inculca continuamente la humildad. El fariseo y el publicano
les dice, si no os hiciereis como uno de estos pequeñuelos, no heredaréis el reino de los cielos. No he venido a ser servido, sino a servir. Y finalmente en su pasión consuma esa humildad. ¿Qué triunfo tan sencillo el del Domingo de Ramos? Un burrito, unos ramos de olivo, unos mantos muy sencillos se extienden a su paso. Gente humilde, pobre, le aclama y los fariseos protestan. Luego llega el lavatorio de los pies. En una sala muy simple, lava los pies incluso a Judas. Y en el Getsemaní, cuando van a prenderle al Señor, el Señor les dice a los guardias, amigos, ¿a qué han venido? ¿Y qué hacen estos? Lo atan como un ladrón y se ve abandonado inmediatamente de sus discípulos. Y él simplemente sin quejarse. Bofetadas, burlas, insultos, salivazos, azotes, corona de espinas, es vestido de blanco como si fuese un loco y es preferido un ladrón a él mismo, que es la misma bondad encarnada. Luego, ya crucificado, bueno, durante su vía crucis, él lleva la cruz y todos se burlan de él, hay gran alboroto, la gente lo empuja, llegado a la cruz, los soldados se burlan de él, lo maltratan y en la cruz más blasfemias y carcajadas. ¿Acaso no era el Hijo de Dios? Se hacía decir el Hijo de Dios. Él decía que era Hijo de Dios. Que baje entonces ahora y nos muestre realmente si es el Hijo de Dios. Podía él hacer que la tierra los tragara. Y sin embargo se calla y acepta el espantoso fracaso humano. El espantoso fracaso humano. Para finalmente en la Eucaristía, él estar allí expuesto a la voluntad de sus ministros, que solamente baja cuando un sacerdote quiere celebrar la misa, y es visitado cuando alguien quiere visitarle, y si no, queda olvidado de todos. Y siempre queda allí encerrado, sin poder ni siquiera salir junto a las almas, para poder hablarles de él y de su amor. Y dependiendo de nosotros, que nosotros tengamos aquí, hagamos el esfuerzo de venir y hablar de él aquí, a quien quisiera escuchar de él. Así como dice este himno eucarístico, dice, incruce latebat sola deitas, hic latet simul et humanitas. En la cruz estaba oculto solamente la divinidad, pero aquí en la Eucaristía está oculto también su humanidad, su divinidad y también su humanidad, de tal modo que solamente los humildes y los que creen en él pueden acercarse hasta allí. Además de recibir todas las descortesías que podamos nosotros tener delante del Santísimo Sacramento, todas las afrentas, todos los olvidos, todos los sacrilegios y comuniones sacrílegas, todas las profanaciones horrendas, todo sufriendo el Señor con la máxima humildad. Humildad durante su vida en este mundo, humildad continua en el sagrario, en la Eucaristía. Así que entonces nosotros tenemos que entender, después de ver estas cosas y cómo el Señor nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nosotros debemos de mirarlo a Él para poder imitarlo a Él y para poder entonces, imitándolo a Él y ser parecidos a Él, nosotros podamos honrarle mejor. El amor tiende a producir la identidad entre los que se aman, porque la amistad es el amor entre iguales o el amor que hace iguales a los que se aman. Si contemplamos nosotros el ejemplo de Jesús, sus deseos, si conocemos sus deseos y beneplácitos, todo lo que realmente le agrada a Él, nosotros podremos hacernos iguales a Él. Así que hemos de contemplar el misterio eucarístico. Hagamos de la comunión eucarística nuestro aprovisionamiento de dulzura para todo el día. De tal modo que allí, cuando nosotros comulguemos la Eucaristía, sepamos que ese Dios se ha hecho pequeñito y miserable para que nosotros podamos comulgarlo y aprender de Él también a ser humildes. Debemos imitar a nuestro Señor, evitando las disputas, las voces destempladas, el descontrol, las palabrotas, y las palabras que puedan hacer daño. Y hay que cuidar mucho de nunca devolver mal por mal. Y no hablar nunca cuando estamos airados. Porque ciertamente nosotros somos débiles, pero podemos hacer el esfuerzo de imitar al Señor en esto. Y tratar con buenas maneras a todos, aun cuando las personas nos molesten. ¿Cuántas veces me molestan? Y entonces, ¿qué debo de hacer? Esforzarme por tratar bien a todos. Así entonces voy a poder imitar a nuestro Señor Jesucristo. En la mansedumbre y en la humildad. Pensemos en algunos medios para alcanzar la verdadera y auténtica humildad de corazón.
¿Cuáles son? Primero, hay que pedirle incesantemente a Dios, ciertamente, porque no podemos alcanzar la verdadera humildad si es que Dios no viene a nuestro auxilio. Podemos nosotros ejercitar algo de humildad, pero la humildad que agrada a Dios y la humildad perfecta, solamente con su ayuda vamos a poder alcanzar. En segundo lugar, contemplar la humildad profundísima del corazón de Jesús, esto que estamos haciendo, pero también contemplar en la oración, en las imágenes sagradas, en la contemplación de la meditación, la humildad del corazón de Jesús, para que entonces mirando nosotros eso podamos nosotros aprender de Él. ¿Cuánta enseñanza tenemos nosotros cuando contemplamos la humildad de Jesucristo en el pesebre? Qué buenísima práctica esta de la de hacer los pesebres, porque entonces podemos nosotros aprender de la humildad y el anonadamiento de Dios. Y en tercer lugar, esforzándonos por imitar a María, que es el máximo ejemplo de humildad después de Jesús. ¿Sí? Debemos de practicar nosotros la humildad de corazón para con Dios, para con el prójimo y para con nosotros mismos. ¿Sí? En primer lugar, para con Dios. ¿Cómo nosotros somos humildes con Dios? En primer lugar, con el espíritu de religión. El espíritu de sometimiento, de adoración, de agradecimiento, de dependencia. Me parece que una cosa muy simple es decir que si querés ser humilde y no vas a misa, no sos humilde. ¿Por qué? Porque estás simplemente determinando vos para qué va a ser tu domingo. El domingo es para Dios. Y si vos aceptás eso, entonces estás ejercitando la humildad. Cuando rezás todos los días es la misma cosa. La oración diaria es de humildes y es para hacernos humildes. Para hacernos humildes. Si nosotros ejercitamos el espíritu de la dependencia total de Dios, también vamos a estar ejercitándonos en la humildad para con Dios. Depender todos de Él, sin quejarnos. No te quejes, no te quejes. Aparte de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. No te quejes. Y vas a ver cómo entonces vas a crecer mucho en la humildad y vas a ser mucho más agradable para con Dios. ¿Cómo vamos a ser humildes con el prójimo? Una sola cosa voy a decir. Podemos decir muchas cosas, pero una sola cosa. Admira en el prójimo las virtudes y cualidades que tiene él. No las ocultes. No digas, no voy a decir porque si no, no le voy a ser humilde. Ese es problema de él. No es que, y no vayas a pensar también que todo el mundo está admirando siempre al que tiene cualidades. Yo estoy diciendo que mires las cualidades de todo prójimo, no solamente del que tiene muchas y evidentes cualidades, de todo prójimo. Y aún las más pequeñas. Busca lo bueno en la persona y vas a ver cómo también con eso va a crecer muchísimo la práctica de la humildad. Y para con nosotros mismos, una cosa sola, para con nosotros mismos, amar nuestra bajeza, aceptar la ingratitud, el olvido y el menosprecio o el desprecio. Aceptar, sin quejarte. Ay, ¿cómo puedo hacer para superar el desprecio y la ingratitud? Que no parecen, que no reconocen lo que hice. Y nada, aceptarlo, déjalo que eso sea así. Muy bien, y así entonces vamos a poder imitar a nuestro Señor, que nos ha dado un ejemplo para que nosotros sigamos sus huellas, dice la Escritura. Recemos una Ave María y terminamos esta transmisión. Gracias a todos por habernos acompañado en este día viernes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Nos vemos el martes.